Muy buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga. Qué bueno es poder reunirnos una noche más en nuestro devocional. Quiero compartir con ustedes dos versículos de una de las historias que más conocemos los cristianos. La historia de cómo Pedro niega a Jesús. Está en Lucas 22. Y en este capítulo en particular, Jesús predice que Pedro lo va a negar. Y tienen una conversación muy interesante, pero yo quiero resaltar dos versículos de estos. El versículo 31 del capítulo 22 de Lucas dice: Simón, Simón. Y vamos a pararnos ahí un momentico. Cuando Jesús llama a Simón a ser su discípulo, le cambia el nombre a Roca, o Pedro. Pedro, que significa roca. Pero Simón significa el que escucha a Dios. Entonces me llama mucho la atención que aún Jesús, que le había cambiado el nombre, lo llama por el nombre que recibió el de nacimiento: Simón, Simón. Luego una parte súper interesante: Satanás ha pedido permiso para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y hay unas versiones que dicen: y Dios le ha dado ese permiso. Satanás no puede actuar fuera de lo que Dios le permite. La diferencia de poder entre uno y otro es grandísima. Por eso siempre decimos nosotros que jugamos en el equipo ganador, en el equipo de Dios, porque no hay nivel de comparación. Aún todo lo que hace Satanás, Dios le da un permiso. Claro, siempre se lo da con un propósito, y no muchas veces entendemos ese propósito. Pero aquí hay un propósito. Aquí hay un propósito detrás de esto. Versículo 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Qué interesante que Jesús ore por nosotros, aún sabiendo que nosotros vamos a fallar, o aún sabiendo que los errores que cometemos, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, Dios no hace las cosas por hacerlas, no hace nada al azar. Tiene un propósito con la caída, o tiene un propósito con esta situación que iba a pasar Pedro y en general todos los discípulos. En particular con Pedro, Jesús se lo dice acá: tú vas a fallarme, pero cuando tú te arrepientas y vuelvas a mí, va a ser para que fortalezcas a tus hermanos. Esa es la oración de Jesús. Muchas veces nosotros nos caemos, cometemos errores, pasamos necesidades, cosas difíciles, ¿sí? Se me ocurre aquí lo que le pasó a Job, pero Dios todo lo hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esto para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de la pandemia para nosotros? ¿Cuál es el propósito de la crisis económica, de la crisis familiar? ¿Cuál es el propósito de que las iglesias hubieran cerrado por un tiempo? ¿Cuál es el propósito con que ahora estén reabriendo? Tenemos que escuchar a Dios para saber cuál es ese propósito. ¿Saben? Después, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 8, escribe esto: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él lo sabía de primera mano. Satanás había puesto un precio por la cabeza de Pedro, y parece que tuvo una victoria cuando Pedro negó a Jesús. Pero no fue así. Pedro se arrepintió, como lo había dicho Jesús que lo iba a hacer, y volvió a él, y ahora está fortaleciendo a sus hermanos. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Curioso que lo escriba alguien que negó a Jesús, pero ya se había arrepentido. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Pedro está cumpliendo el propósito de Dios.
que es fortalecer la fe de sus hermanos. ¿Usted está cumpliendo el propósito que Dios tiene para usted? Qué bueno que podamos estudiar la palabra de Dios juntos y vamos a hacer una oración en esta noche. Papá, te doy gracias por tu palabra, porque en 2 versículos que parecen tan poco texto, hay un trasfondo tan fuerte, Señor. Papá, gracias por permitirnos leer esto, estudiarlo, Señor, y que tú, Señor, te reveles a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, soy consciente de que mi cabeza tiene un precio para Satanás. Señor, soy consciente de que voy a pasar por necesidades, por pruebas, por problemas, por dificultades, pero soy consciente también de que el mismo Jesús, el que ha estado desde el principio y estará hasta el fin, está orando por mí, porque tiene un propósito con cada cosa que me pasa. Señor, ayúdame a entender este propósito y que yo pueda cumplirlo como lo hizo Pedro, que aunque cayó, se arrepintió y cumplió su propósito. Te damos muchas gracias, Señor, y ponemos esta noche en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Queremos recordarles nuestras reuniones semanales, sus horarios y los canales en los cuales nos pueden sintonizar. El miércoles nos vemos a las 7 de la noche en este lugar, por YouTube y por Facebook. El jueves, nuestro devocional diario a las 7 de la noche vía YouTube. Viernes, 10 de la mañana, nuestro tiempo de oración e intercesión vía Zoom. Y 7 de la noche, nuestro tiempo devocional por Face y YouTube. El sábado a las 6 de la tarde es el tiempo de los jóvenes y a las 7 de la noche se reúnen los adultos también y toda la iglesia por Zoom. El domingo, nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana vía YouTube y Facebook. Será una gran bendición, de mucha alegría, poder contar con su presencia en la sintonía y organizados empezar a asistir a este lugar en el templo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también darle like en Instagram y Facebook a nuestras redes sociales. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real.